Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a otra entrega de su curso de Power BI. En esta ocasión vamos a trabajar con una funcionalidad de Power BI que nos puede brindar ciertos niveles de interactividad con nuestros informes. Estoy hablando de las jerarquías de fechas. ¿Y para qué sirven las jerarquías de fechas? Pues las jerarquías de fechas nos son útiles para explorar las tendencias históricas, así como, digamos, la estacionalidad, con diferentes niveles de detalles que van desde años hasta días. En esto de jerarquía de fechas, existen dos conceptos claves a los cuales les debemos prestar mucha atención, que son la estacionalidad, que se refiere a esos patrones que se van repitiendo en los datos a lo largo de un periodo de tiempo, como por ejemplo las ventas que suelen aumentar o disminuir. Y por otro lado, el concepto de tendencia, que señala la dirección general en la que los datos se van moviendo a lo largo de un periodo largo, revelando si están subiendo o si están bajando consistentemente. Estos conceptos son muy importantes para entender cómo cambian los datos con el tiempo y sacar conclusiones útiles, tales como hacer proyecciones o identificar señales de peligro. Por ejemplo, podríamos utilizarlas para anticiparnos a épocas de altas ventas, para contratar y entrenar personal adicional para una empresa o negocio, o preparar a un negocio para lanzar promociones y descuentos en periodos de bajas ventas, así como para ajustar la capacidad productiva de acuerdo a la tendencia a largo plazo de una línea de productos, etcétera, etcétera. Vamos a poner manos a la obra aquí en nuestro Power BI. Primero que nada se van a la descripción del video y descargan un archivo para el cual les voy a dejar un enlace allí. Luego que lo descarguen van a ver un archivo como este que dice ventas 2020-2024. Lo colocan en la ubicación que más les convenga. Y procedemos a su carga de datos. Aquí simplemente le damos a importar. Ya esto deben saberlo hacer sin problemas. Esperamos que se cargue el archivo. Aquí seleccionamos nuestra tabla de ventas. Simplemente le damos a cargar. Esperamos que el sistema concluya con la carga de los datos del archivo para que se visualicen aquí en nuestra columna de datos. Y aquí vemos que ya se cargó correctamente mi archivo. Aquí lo vemos en la vista de tabla con los datos. Vemos un campo fecha con la fecha de las ventas, un campo o una columna producto con los productos vendidos, la cantidad y el cliente que realizó cada compra. Entonces vamos de inmediato a realizar la práctica correspondiente y por el momento no vamos a realizar ningún vínculo con nuestras tablas anteriores de cliente y pedidos, pero solo por el momento porque quiero primero acentuar ciertos conceptos antes de eso. Vámonos primero aquí a vista de informes y vamos a agregar aquí una nueva página. Le hacemos doble clic. Vamos a llamar a esta histórico porque vamos a trabajar mucho con fechas, que es precisamente lo que vamos a trabajar, jerarquía de fechas. Vamos a agregar aquí un gráfico de columnas. Vamos a tomar columnas apiladas, aquí está, y ahora aquí vámonos a nuestra columna de datos, desplegamos los campos de nuestra tabla ventas y yo quiero que mi reporte en el eje X tenga las fechas. Entonces aquí de mi tabla vamos a tomar el campo fecha y lo vamos a arrastrar hasta el campo o la casilla X. Y como ven aquí ya se ha activado la jerarquía de fechas, que sobre esto es lo que queremos trabajar. Se agrupan los datos según año, trimestre, mes y día en las diferentes categorías y luego nos dan la opción de explorar dichas categorías de tiempo. Entonces en mi eje Y voy a colocar aquí la suma de cantidad. La arrastramos hasta aquí y aquí tenemos ya un simple gráfico de barras que vemos que está dividido primero en años. Y vemos que tiene una tendencia en el crecimiento que se ha ido propagando año a año para formar este set de datos. Vámonos aquí a nuestro botón de formato de objeto, hacemos un clic ahí. Vámonos aquí donde dice etiqueta de datos, vamos a seleccionar ahí. Vámonos acá donde dice título, vamos a habilitar. Yo voy a darle un poco más de tamaño aquí, voy a colocar por ejemplo un 11 para que se visualice mejor el nombre de cada columna. Lo voy a colocar aquí en negrita y eso sería todo. Entonces, cuando trabajamos con jerarquías de fechas,
se activan unos botones adicionales que podemos ver aquí abajo en la parte inferior de nuestro gráfico. Si recuerdan, antes solamente veíamos estos tres y ahora tenemos estos otros botones que los estuvimos viendo algo así por encima en videos anteriores. Y si hacemos clic aquí, vemos ahora un menú dentro de nuestro gráfico que nos trae opciones como mostrar como tabla, mostrar siguiente nivel, expandir. Esto antes no lo teníamos. Y si nos vamos aquí a esta opción de datos y detalles, vemos un conjunto de herramientas como por ejemplo explorar en profundidad, que no aparece cuando trabajamos en gráficos sin jerarquía. Entonces estas novedades son las que vamos a comenzar a explorar. Entonces, el propósito de trabajar con jerarquías es permitir el análisis por niveles. Si vemos aquí en la parte superior del gráfico, vemos un pequeño botón que dice modo de enfoque. Si hacemos un clic ahí, vemos cómo se expande la visualización de nuestro gráfico. No lo está expandiendo en la hoja, sino que salimos de la hoja y lo vemos como una especie de ventana de enfoque. ¿Cómo volvemos atrás? Simplemente le damos aquí a esta opción que dice volver al informe y eso es todo. Repito, no lo estábamos agrandando, solo lo estábamos enfocando. Entonces, en este menú, con estos nuevos botones de tipo flecha que están aquí, vemos que la primera dice resumir no está activada. Esto es porque estamos en el máximo nivel de tiempo en nuestra jerarquía de fechas. Así que vamos a bajar con una de estas dos opciones para que vean cómo funcionan distinto. Esta flecha que va hacia abajo, que se divide en dos, que dice expandir nivel de jerarquía, vamos a ver que si hacemos un clic ahí, nos va incluyendo nuevos niveles de desagregación. Los más pequeños los vemos aquí, pero ahora se expanden los años según el trimestre de cada año. Vamos a irnos aquí de nuevo a nuestra vista de formato, le vamos a dar de nuevo aquí a etiquetas de datos y nos vamos a ir a título. Vamos a desactivar título para que se nos visualice mejor nuestro gráfico. Ahora sí, como les decía, aquí se expanden los años dependiendo el trimestre de cada año. Y esto nos permite ver claramente algunas tendencias, en este caso que es ascendente, como estamos viendo aquí en los años, pero vemos también que hay ciertos ciclos que se van repitiendo internamente en cada año al dividirse aquí por trimestre. Y vemos que el trimestre 4 es el mayor de cada uno de los ciclos. Esto para este caso, por supuesto, pero esta es la utilidad de ir agregando estos diferentes niveles. Si volvemos y le damos aquí a expandir nivel de jerarquía, si yo amplío mi gráfico un poco más, ahora, como ven, podemos ver el año, podemos ver los trimestres de cada año y ahora podemos ver los meses de cada trimestre. Y si volvemos y hacemos clic aquí para expandir más nivel de jerarquía, aquí podemos ver los días, manteniendo toda la información previa acumulada. Ahora si se fijan, ya se activó esta flecha que estaba desactivada de resumir, que nos permite retroceder a los niveles más generales. Entonces aquí tenemos estas dos flechas que dicen siguiente nivel de jerarquía, que ahora están desactivadas, pero si yo por ejemplo le doy aquí a resumir, vemos cómo se activan. Y si les hago clic, vemos que baja también el informe a trimestres, pero no como lo hicimos con aquí con este botón de expandir nivel de jerarquía. Es decir, aquí no nos muestra los años divididos en trimestres, sino que acumula aquí en el primer trimestre, por ejemplo, si dejamos el mouse aquí, el primer trimestre, pero de todos los años, del 2021, 21, 22 y así hasta el 24. Entonces aquí veríamos el trimestre 2 de cada uno de los años y así sucesivamente. Con esto podemos revisar ciertas tendencias cíclicas que nos confirman que si acumulamos todos los trimestres sin importar el año, siempre el trimestre 4 es el que acumula la mayor cantidad. Si volvemos y le damos a la doble flecha, ahora vemos la misma información, pero por meses. Como vemos, noviembre y diciembre son meses excepcionales para este set de datos y si seguimos bajando, ahora vemos los días. Por ejemplo aquí, este es el día 5 de todos los meses de todos los años al mismo tiempo. ¿Cómo se comporta el día 5 de cada mes de cada año del que está reportado aquí en el informe? Aquí es el día 5, pero aquí, por ejemplo, sería desde el día 1. Este sería el día 1. Fíjense poniendo el mouse como nos dice fecha, día 1. Aquí la siguiente barra es el día 2. Aquí son las ventas de los días 3 de cada mes. Y así hasta llegar hasta el día 30.
Entonces le damos aquí a mi fecha de resumir para llegar al mayor nivel, que son los años. Yo voy a reducir aquí el tamaño de mi gráfico. Y para seguir entendiendo cómo funcionan las jerarquías de fechas es visualizar unas funciones adicionales que nos van a ayudar mucho. Vamos a pasar ahora este gráfico de columnas a gráfico de líneas. Lo seleccionamos, nos vamos aquí a objetos visuales y aquí vamos a seleccionar gráfico de líneas. Ahora cambia a este diseño de gráficos y aquí lo que estamos viendo es una información continua en cuanto al tiempo. Entonces vamos a agregar un gráfico nuevo. Vamos a hacer clic fuera del gráfico de líneas, nos vamos a nuestra columna de visualizaciones y vamos a seleccionar aquí nuestro gráfico Tree Map con el que estuvimos trabajando en lecciones anteriores. Y aquí vamos a evaluar cómo se comportan las cantidades según la categoría de productos. Entonces aquí seleccionando nuestro gráfico nos vamos a nuestra tabla ventas y en mi casilla de categoría voy a arrastrar mi columna producto y la voy a dejar ahí. Y aquí en mi casilla de valores voy a agregar mi suma de cantidad. Así que la traigo hasta aquí, hasta valores y listo. Se genera aquí este árbol que distribuye en diferentes áreas. Este es el 100% de todo el gráfico. Pero aquí vemos cuántas porciones de este gráfico ocupa cada producto. Entonces vamos a agregar otro gráfico. Aquí haciendo clic afuera. Vamos a seleccionar aquí barras apiladas. Seleccionamos ahí. Y aquí yo quiero que me muestre en el eje Y a los clientes. Así que nos vamos aquí y seleccionamos nuestra columna cliente de nuestra tabla ventas y la traemos aquí al eje Y o al eje Y. Recuerden que aquí solo tenemos los códigos, no vamos a ver los nombres de los clientes. Y ahora vamos a tomar la suma de cantidad y lo vamos a traer a nuestro eje X. Y aquí tenemos ahora este gráfico de barras apiladas. El objetivo de hacer todo esto es para que vean el comportamiento de la flecha hacia abajo, que es la que no hemos explorado todavía, o flecha simple. Aquí, por ejemplo, en este gráfico voy a contraerlo un poco más para que se me muestren las opciones. Entonces, el objetivo de hacer todo esto es mostrarles cómo funciona la flecha que nos falta por analizar, que es esta, explorador en profundidad. Fíjense que si yo hago clic en ella, se pinta de negro, no cambia nada. Y si vuelvo a hacer clic, se desactiva el fondo negro. Lo que hace esto es activar modo de exploración en profundidad. ¿Y cómo funciona? Si yo no la tengo activada, al seleccionar un nivel cualquiera aquí, por ejemplo aquí en este punto, el año 2022, y fíjense aquí lo que sucede. Nos muestran los demás gráficos, qué porción en total de datos es ocupada por este año 2022. Fíjense que si ahora yo selecciono, por ejemplo aquí, el año 2021, fíjense cómo cambia ahora la parte sombreada en los demás gráficos. Este es un comportamiento que se da cuando no está activada esta flecha. Igualmente, si yo aquí, por ejemplo, bajo a un siguiente nivel de jerarquía y aquí selecciono, digamos, trimestre 3, fíjense cómo varía igualmente en los gráficos, igualmente toma la relación. Entonces aquí vamos a subir nuevamente el nivel de jerarquía. Ahora voy a activar aquí la exploración en profundidad. Hago un clic en esa flecha y ahora al seleccionar, por ejemplo, el año 2022, las columnas no me muestran el porcentaje o la porción, me muestran todo lo que corresponde al año 2022. Y así puedes ir seleccionando los periodos y ver todo completamente. Esa es la funcionalidad de esta exploración en modo de profundidad. Muestra una representación de la parte completa del gráfico para esa porción de tiempo. Esto no es obligatorio trabajar con las jerarquías. A veces podemos trabajar con los datos desagregados. Por ejemplo, aquí digamos que yo solo use fecha. Le doy aquí a esta opción para desplegar y le selecciono aquí solamente, en lugar de jerarquía de fechas, le selecciono fechas. Y fíjense aquí ahora cómo yo puedo ver simplemente todos los días con años y todo, pero ya no tenemos las opciones. Vean cómo desapareció el menú de flechas aquí para bajar y subir en la jerarquía. Entonces eso va a ser todo por el momento en cuanto a el manejo de jerarquía de fechas en nuestros informes. Lo dejamos hasta aquí, más adelante continuamos con nuestro curso. Hasta la próxima.